Les bendiga, continuamos en su programa Café Despertino Juvenil. Dios les bendiga y en un podcast más también, ¿verdad? Como cada martes con nuestro invitado. Nuestro invitado del día de hoy es un pastor y su nombre es Daniel Enrique Jiménez Álvarez. Pastor, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Guillermo, me da mucha alegría estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo el auditorio, las personas que nos miran por medio, ¿verdad?, de este medio que nos acerca cada día más a las familias, a los cristianos, a la iglesia. Y yo creo que al final de cuentas es edificante tener un medio en el cual nosotros podamos hablar precisamente de temas que tienen que ver con el aumento de la fe en el Señor. Bienvenido, ¿verdad?, a nuestro programa, a nuestro podcast. Lo vamos a estar subiendo a YouTube como Guillo Guillermo y a TikTok igual como Guillo Guillermo y otras redes sociales que tenemos igual por Facebook, en la página de Guillo 124, ahí vamos a estar subiendo toda esta información. Dios le bendiga y empezamos. Cuéntanos, como siempre le pregunto a mis invitados, Sí. ¿cómo te convertiste? ¿Cómo conociste al Señor? Bueno, antes de responder esa pregunta, yo quiero mandar un saludo para mi familia primeramente y también para la iglesia Palabra Viva Ministerios, los hermanos de la congregación, y hay una familia que en especial, no sé si nos estén viendo, pero pues yo les mandé la invitación. Es una familia que se encuentra allá en Salsipuedes, Veracruz, es la familia Fabián, es una familia que yo quiero muchísimo. Nos ayudó, ¿verdad? En un momento hace como un mes más o menos, nos ayudó en un momento en que nos quedamos por allá y fue no nos conocíamos, entonces ahí nos llegamos a conocer y la verdad que es una familia muy linda, es una familia que nos dio un amor muy sincero De bendición. de bendición, sí. Bueno, respondiendo la pregunta acerca de la conversión, mi conversión cristiana, realmente yo nací en cuna cristiana. Mis padres ya eran creyentes cuando yo nací y me platica mi papá que a la edad de unos 4 años yo empecé ya, ¿verdad?, de manera quizás racional, quiero pensar de esa forma, a tener un deseo por recibir a Cristo. Eso fue a los 4 años. 4 años. Sí, 4 años. Pero obviamente como individuo uno va creciendo, va madurando y llegó una edad quizás ya más grande, más adolescente, donde pues yo decidí recibir a Cristo, yo anhelé tener esa salvación, pero sobre todo a esa edad, mi adolescencia, yo quería ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces fue un tiempo en el cual no solamente fue una conversión de decir, bueno, yo quiero ser cristiano, sino yo anhelaba algo más que solamente ser cristiano, yo anhelaba el bautismo del Espíritu Santo. Pero bueno, vino la juventud, crecí, ¿verdad? Cometí errores, cometí Fallaste. pecados, sí, como cualquier joven, y gloria a Dios por aquellos, ¿verdad?, que no tienen, no sé, no van a lidiar O no pasan por eso. o no pasan, ¿verdad?, porque no todos pasamos las mismas situaciones, pero yo siempre he dicho que he ido como en pauta, ¿no? Yo fui como en etapas. Ya la última ocasión en la cual yo le dije, Señor, definitivamente yo quiero tenerte para siempre en mi vida. Que aceptaste al Señor a una edad adolescente. Sí. O sea, y luego que tú tuviste fallas, sí, porque, y volviste a regresar. Sí, porque el pecado, sí, porque la palabra nos va enseñando lo que a Dios le agrada y lo que no. Entonces, cuando uno no tiene ese conocimiento o esa madurez, diría yo, ¿qué es lo que uno hace? Comete algo y dice, híjole, esto yo sé que está mal. Entonces vas el domingo, ¿no?, o el día de servicio, sí, y ¿qué es lo que haces? Tú te arrepientes en el altar y le dices, Señor, perdóname, me arrepiento, entra en mi corazón, y a la semana otra vez vuelves a lo mismo y al domingo vuelves entonces así era como una situación como que no tanto de decir, ok, es un pecado que el Señor nunca me va a perdonar, pero eran cosas que
uno necesitaba entender que la santidad verdaderamente es algo que el Dios Señor demanda, exactamente. Y el Espíritu Santo ahí estaba, ¿no? Yo no entendía quizás a esa edad todavía exactamente lo que el Señor quería en mi vida, hasta que yo le dije, Señor, yo realmente quiero ser salvo, yo quiero ser tu hijo, y ese anhelo de recibir el bautismo del Espíritu Santo a esa edad, ¿A qué edad fue lo recibiste? a los 19 años el Señor me permitió. ¿Tú lo venías pidiendo desde los 13 años? 13 sí, años. Desde los 12, 13 años, yo empecé a anhelar el bautismo del Espíritu Santo. 6 años pasaron. Así es. O sea, tú lo buscabas, pedías a Dios y así era tu vida, ¿no? Sí, de hecho no fue nada sencillo, porque en ese mismo año recuerdo que fue la partida de mi abuela, y a los pocos meses la partida de uno de mis tíos, que yo quería muchísimo. Entonces un problema, y eso como que fue lo que el enemigo utilizó como para desestabilizarme, ¿no? Y ahí es donde viene, ¿no?, esa etapa en la cual uno, a esa edad que no tiene esa madurez, yo tenía el deseo, pero no sabía cómo salir y cómo afrontar esta situación. Por lo tanto, ahí es donde puedo decir que fue lo que me prolongó, ¿no? Que yo pudiera recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero al final de cuentas, el Señor ya lo había prometido, como dice la palabra. A ver, cuéntanos, ¿cómo lo recibiste? ¿Fue un evento? El bautismo del Espíritu Santo, bueno, fue en un servicio. Fue un servicio, cuando, no recuerdo si era una campaña de jóvenes o era un culto normal. La verdad tengo muy poco recuerdo, porque primero me bauticé, luego fue el bautismo en el Espíritu Santo, al año siguiente de que yo me bauticé. Y entonces yo creo que todo lo vino acomodando el Señor, y en el momento en que yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, bueno, pues para mí eso fue algo extraordinario, ¿no? Pero fue, ¿no te acuerdas si fue en la iglesia o fue un evento? Sí, fue en la iglesia, fue en la iglesia. Lo que no recuerdo si era un evento. Llegaba mucho por ese tiempo el hermano Abraham Pérez Lara, amén. Entonces, un siervo del Señor que ministraba muchísimo a los jóvenes en la iglesia, y bueno, no recuerdo si fue en un tiempo de la campaña con el hermano, o fue en un servicio normal. ¿Cómo fue que Dios te llama al ministerio? Porque tú estás pastoreando, ¿no? Sí, ahorita estamos nosotros pastoreando en la ciudad de Reforma, Chiapas. El ministerio, dice la Escritura, el apóstol Pablo nos enseña que el Espíritu Santo es el que da los dones y los ministerios. Ministerio y dones. Ajá, como Él quiere. Entonces, en el ministerio tengo como 16, 17 años, el cual después de que egresé del Instituto Bíblico, comencé a trabajar primero, sí, de manera ya como egresado de instituto, ya como ministro en mi iglesia local. Ok, entonces empecé a trabajar en los departamentos, en superintendencia de escuela dominical, educación cristiana, y empecé a trabajar con mi pastor. Ya mi pastor Alicia pues ya partió con el Señor, ya tiene algo de tiempo. Entonces ahí es donde yo empecé a trabajar. Luego el hermano Santos González igual nos apoyó, estuvimos trabajando en el área de educación cristiana. ¿Él en qué te apoyó? O sea, ¿en qué te apoyó? Bueno, dándonos la oportunidad para poder apoyarlo en áreas de educación cristiana. Así es. ¿Trabajas con él? Sí, y las veces, ¿verdad?, que Dios me ha permitido ir a predicar a algunas iglesias. Entonces, en eso estaba cuando el Señor ya me llamó para ir a la ciudad de Reforma. Fue cuando en una ocasión yo le dije, Señor, pues yo realmente lo que quiero es dedicarme a trabajar al 100% en tu obra, y yo te pido que tú seas el que me des el lugar. Entonces, el Señor nos llamó. ¿Mande? ¿Cómo fue? Porque tú vivías, ¿o dónde vivías antes? En Villahermosa. Villahermosa. En Villahermosa, así es. Cuando
después de que yo estuve esta conversación con el Señor, estuve mucho tiempo, no fue de un día, sino estuve orando, constante en la clamando. oración, ajá. Yo le dije al Señor, ¿verdad?, que yo quería trabajar precisamente ya de lleno en el ministerio, y ahí es donde el Señor, por medio de un sueño, Él a mí me dijo, me habló del lugar, me dijo lo que quería, me habló de los planes, los proyectos que quería o que tiene preparado para nosotros. Pero no solamente es por esto, sino que también dice la Escritura, ¿verdad?, que como mencionaban hace un momento, ¿no?, hablando del La apóstol Pablo. Pablo, la carta que le escribe a Timoteo, hubieron muchos hermanos que aún siervos que ni me conocían, y siempre había una administración, y entonces ahí el Señor nos hablaba, una palabra. sí, y hasta que el Señor me dijo, bueno, este es el lugar, aquí quiero que tú trabajes y esto es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, pues en obediencia al Señor nosotros estamos ahí. Pero trabajabas, tenías un trabajo secular, porque dice que te habló de tiempo completo. Sí, estábamos trabajando en el programa, bueno, en DIF estatal, y ahí estuvimos laborando. Obviamente no solamente ahí, sino que anteriormente, pues cuando terminé la licenciatura en informática, enseguidamente pues yo empecé a trabajar en alguna empresa, sí, en una constructora. Me acuerdo que fue una de las primeras, en una escuela de un instituto de computación, y así en varios lugares, hasta que pues el Señor nos llamó. ¿Pero tú no querías trabajar en el ministerio? No. ¿Ya sabías del ministerio? Sí, yo siempre he querido trabajar en el ministerio. A mí, yo toda mi vida, como decía hace un momento, yo me crecí en iglesia, el Señor pues siempre ha tenido ese cuidado para mi vida. Y el ministerio que el Señor a mí me dio, el primero que considero que el Señor me dio, fue precisamente el de maestro. Es algo que me gusta mucho. ¿Te gusta enseñar? Sí, me gusta mucho enseñar. Y y después de esto, pues ya el Señor nos llamó al pastorado, y ahí es donde nosotros estamos desarrollando de momento. Pero siempre he querido, o sea, siempre quise. Contabas que salías a predicar, o sea, salías a predicar. Sí. También salías a predicar. Sí. ¿Y qué tiempo tienes ya en Reforma? Pues cumplí 3 años, o cumplimos 3 años ya. Como iglesia, sí, como pero ministerio. ¿Tú trabajabas anteriormente? ¿Perdón? 3 años trabajando ahí ya. Sí, ya 3 años, de hecho ya vamos para 4 años ahora. Ajá, no nos falta mucho, 4 años. ¿Y ya. trabajas con quién? ¿Con tu esposa? Así es. En el ministerio se llama Palabra Viva Ministerios, ¿ok? Ajá, entonces, pues quiero que nos cuentes cómo salió el nombre. Ajá. El nombre de Palabra Viva Ministerios es precisamente porque el Espíritu Santo, cuando nos llamó, me decía, es que la enseñanza, la prédica, lo que tú vas a hablar, tiene que ser una palabra viva. Y así dice la Escritura, que la palabra de Dios es viva. Entonces, no es llegar y predicar una fábula, un punto de vista personal, un yo creo, o es lo que yo entiendo, lo que yo interpreto, sino el Señor nos mandó precisamente a predicar el Evangelio, o sea, la palabra viva. Ahora, ministerios, porque el Espíritu Santo me hablaba y me decía, porque de aquí saldrá un semillero, será un semillero donde saldrán ministerios para otros lugares. Entonces es Palabra Viva Ministerios, y bueno, las últimas letras, que es AD, obviamente, ¿verdad?, por Asambleas de Dios, que es donde toda la vida he estado. He tenido la oportunidad de estar en otro tipo de movimientos como visita, ¿ok? Lo aclaro, como visita. Y he visto la manera, ¿verdad?, en la cual desarrollan el culto, la liturgia, y siempre es importante la presencia del Espíritu Santo. Hay lugares donde predican muy precioso, muy bíblico, trazan bien el mensaje, pero como que hace falta algo, ¿no?, que es el mover precisamente del Espíritu Santo. Y de ahí sale el nombre, ¿no? Palabra Viva Ministerio, ¿sabe? Pero ese es el nombre de la iglesia. De la iglesia, sí, de la iglesia y como ministerio. Ah, o sea que abarca todo tu ministerio. Sí. ¿Y qué planes tienes más adelante, o sea de trabajar?
De la iglesia, ¿no? De la iglesia. Sí, el propósito es acrecentar porque la palabra que el Señor nos ha ministrado siempre ha sido, y para cosas grandes te he llamado. Entonces, es acrecentar la obra del Señor. Pero me habías contado como que de ahí va a salir gente, me decías, ¿no? De ministerios de ahí de la... Sí, la iglesia siempre es un semillero. Amén. Y hay iglesias que forman, bueno, todas las iglesias, ¿no? Forman. Pero también hay algunos casos en los cuales se da de que hay alguien que dice, bueno, es que a mí me llamó el Señor, pero no tienen ninguna formación. Entonces, es lo que el Señor me decía, que la iglesia tiene que ser ese semillero donde tienes que formar a cristianos, donde verdaderamente van a salir a predicar, pero la palabra del Señor, o sea, lo bíblico, pero no solamente lo bíblico, sino que tiene que haber ese mover del Espíritu Santo. El poder de Dios que esté ahí. Así es. Que se mueva con las señales y prodigios que dice. Amén. Entonces, estás radicando en Reforma. Sí. ¿Pero tú eres de dónde naciste? Bueno, yo nací aquí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Tengo mi esposa, eso iba yo a mencionar. Estoy trabajando en el ministerio con mi esposa, ya mi esposa egresó del Instituto Bíblico también. Mi esposa Fabiola Maciel, a quien le mando un saludo, ¿verdad? Saludos para ella igual. Ahora nos saludamos aquí por el... Claro que sí, estamos trabajando en el ministerio. Y pues yo creo que ha sido muy, muy hermoso este Están tiempo. trabajando los dos de conjuntos. Así es. El esposo y los dos, el matrimonio, pues, como matrimonio. Sí. Y también quiero decir que hemos incluido a nuestros hijos. Nuestros hijos, cuando comenzaron, ellos, ahorita ya los mayores están en la prepa, el menor está en 6º año, pero 3, 4 años atrás todavía estaban en primaria. Sí, cuando empezaste. Cuando empezamos. Entonces, ellos han trabajado en el ministerio porque nosotros empezamos a trabajar por células. Entonces, a visitar los hogares, a levantar células. ¿De aquí de Villahermosa en Reforma? No, ya radicábamos ahí en Reforma y así empezamos a hacer visitas en los hogares, a levantar células, a dar clases, a dar la enseñanza. Y mis hijos iban con nosotros, a veces nos tocaba ir a pie, a veces nos tocaba salir temprano, a veces salíamos tarde, a veces empezábamos, según la familia pudiese también, comenzábamos a las 6, 7 de la tarde y a veces terminábamos a las 11, 12 de la noche, porque pues la familia que si tenía una duda, que quería aportar algo, que tenía dudas de su vida personal o dudas de la palabra. Y como decía yo hace un momento, me gusta enseñar, entonces todas las dudas que la persona o la familia tiene, pues procuramos, ¿verdad?, aclararlas para que verdaderamente su fe pues esté cimentada en la verdad, en la palabra. Entonces así fue como empezaron. Así es como empezamos, incluyendo a los niños. Pero no solamente empezamos como familia allá en Reforma, sino que en Villahermosa, en mi casa, en Guadalupe Borja, tuvimos un tiempo donde salimos a hacer invitación a los niños de mi calle. Yo voy a hacer una anécdota, ¿no? Voy a contar una anécdota. Resulta que en la calle, en la entrada de la calle, en mi casa en Villahermosa, había un depósito, estaba pequeño. Y yo veía que los niños normalmente iban creciendo y el lugar o las amistades a las que empezaban a juntar. Era ahí en el depósito. Y entonces yo pensé un día, bueno, mis hijos van a crecer y lo único que van a ver es pues pura maldad y puro vicio aquí en mi calle. Entonces tuve, en esa ocasión, nosotros teníamos una tele y un DVD, y ahorita ya no se utiliza mucho eso, ¿verdad? Tiempo. Sí, y entonces esa tele, me acuerdo que ya la íbamos a desechar y el DVD para nosotros ya ni funcionaba. Entonces, estaba yo trabajando ahí en el taller, porque mi papá tiene un taller de herrería, yo estaba trabajando con él, y me acuerdo que ese día me habló el Espíritu Santo. Yo había sacado ya ahí afuera para la persona que se quisiera llevar, la tele y el DVD. Yo dije que se la lleve. A la calle.
pero nadie pasaban los vecinos y preguntaban que si cuánto lo vendía, y no, ya. Es regalado. Ajá, y ni aún así, bueno, al rato vengo. El caso es de que me habla el Espíritu Santo y me dice, prende la tele y conecta el DVD. Entonces yo me quedé pensando y dije, bueno, lo voy a hacer, pero total, la tele no sirve y el DVD no funciona, no lee el disco. No servía. No servía. Entonces lo que hice fue seguir la instrucción. Enchuflaste y todo, como dice. Y la tele y el DVD estaba afuera y lo que hice fue nada más conectarlo a la corriente y le puse un DVD. Me acuerdo que fue una caricatura de Serafín, no, de Querubín, ¿no? Ajá, sí, esa caricatura para niños. Sí. Sí. Y la tele prendió y el DVD funcionó. Y 5 minutos después ya tenía yo como 6, 7 niños ahí. O sea, en el taller. Ajá, en la banqueta de la casa, ¿no? Cerca del taller, ¿no? Sí, y yo dije, bueno, voy a comenzar con una célula. Empezamos a invitar a los niños en la calle. Así fue como empezó. Así empezamos. Y y mi niño, el más pequeño, a él lo poníamos en el portón, en la reja de la casa, y él es el que abría el portón y le daba la bienvenida a los niños que llegaban y los llevaba al patio de la casa y ahí los sentaba en una silla. O sea, se salían a invitar primero. Sí, salimos a invitar, salió mi esposa, salieron mis 3 hijos, salió mis sobrinos, mi hermana, si no mal recuerdo, y salimos a invitar. La primera vez que yo dije, bueno, les espero el jueves, no me acuerdo, era 6 de la tarde o no recuerdo la hora, me acuerdo que me fui a rentar unas sillas para niños, renté creo que 20 sillas. Y ese primer jueves no llegó nadie, no llegó ningún niño. Nadie. Ajá, entonces allá al día siguiente me fui a regresar las sillitas, pero no me di por vencido. O sea, no te desanimaste. No, no me desanimé, me dio un coraje santo, ¿no? Porque lo que dije, no, tengo que volver a hacerlo. Entonces volvimos a salir a invitar y como si hubiera sido un éxito el primer jueves, nosotros nos volvimos a presentar, ¿no? Pues para el siguiente. ¿Qué decía? La invitación era muy sencilla porque los niños fueron los que escribieron. O sea, ellos a mano hicieron la invitación y le pegamos un dulce, una paleta y íbamos por los hogares. No íbamos diciendo, vamos a hacer una célula cristiana, vamos a hablar, vamos a tener una reunión de los valores y mire que le invitamos para que su niño, escuche de los valores y la carnada fue esa, ¿no? De que íbamos a hablar precisamente de valores. Y sí, evidentemente hablamos de valores, pero valores cristianos bíblicos. Hablábamos del amor, de la amistad, hablábamos de otros valores, ¿verdad?, que nos enseña la palabra. Y para la gloria del Señor, ese tiempo lo cerramos tuvimos niños como 23 niños. O sea que sí al día siguiente sí llegaron. A la siguiente semana sí, y el número empezó a crecer hasta que llegamos a una cifra de 23 niños. Eran los mismos que seguían constantes. Sí. Cada 8 días. Sí, lo más bonito es que cuando había niños que estudiaban de tarde, entonces ellos terminaban de su clase en la primaria y venían corriendo. Llegaban corriendo y en la tarde. Sí, y entonces ya no llegaban a su casa, sino que se pasaban de la escuela. Ajá, de la escuela al patio de nuestra casa a recibir precisamente su enseñanza. ¿Y qué tiempo tardabas ahí? Una hora. Una hora. Entonces una hora era variado porque empezamos dándole la bienvenida. A eso es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Tú ya conoces en la iglesia. Sí, sí. Y es algo que a mí me gusta o que es algo que he procurado enseñar. La bienvenida para mí es muy importante porque nosotros se sienten reconocidos, se sienten importantes. Sí, nosotros tratamos con personas. Sí, sí. Entonces la persona para nosotros es muy importante y sin importar si era un niño, es como si fuese un adulto, al final de cuentas tiene la misma importancia y el mismo respeto. Sí, sí. Entonces, mi hijo, te comentaba, el más pequeño era el que daba la bienvenida en el portón, le decía, no, pues bienvenido, ven, acá hay una silla para ti, lo sentaba y ya de ahí, ¿verdad?, desarrollábamos el programa, había música. O sea que los niños trataban con los niños, o sea. Sí, y uno tenía que hacerse como niño. Sí, sí. Ajá, normalmente cuando el adulto saluda al niño es como, pues el adulto nada más le extiende la mano, pero nosotros aprendimos que tenemos que hacernos doblarnos. Ajá, doblarnos para estar a la misma estatura, ¿no?, del niño. Sí. Y eso quizás fue lo que les dio
o lo que marcó esa diferencia, porque los niños empezaron a llegar. Habían niños que sus papás rentaban en algún cuarto cerca ahí de la casa, y bueno, pues ya los papás, ¿verdad?, se fueron para otro lado, y dejaron de asistir, pero iban, venían. Entonces, fue un tiempo muy, muy precioso. La palabra fue sembrada. La palabra fue sembrada. Entonces, yo ahorita veo a esos niños y ya no están en ese lugar del cual yo decía, ojalá que esta generación a la que le estamos predicando no llegue a un depósito. Donde estaba. Entonces, no quiero decir que todos están en una congregación, pero al menos no están en ese lugar. No se quedaron ahí, como decías tú. Así es. He visto jovencitas que están estudiando enfermería, que están estudiando en la universidad, que estuvieron en la célula con nosotros. Entonces ya la palabra a esos niños que hoy ya son jóvenes, ya son universitarios, quedó sembrada. Pero también quedó en la vida de mi esposa, de mis hijos, de mis sobrinos, quedó esa experiencia de servir al Señor sin importar o sin esperar que uno diga, bueno, yo sí tengo el ministerio y por lo tanto voy a trabajar, sino que ellos... tú sin tener nada, o sea... Aparentemente. O sea, porque dice que empezaste con la tele y con eso que... Sí, lo que para mí no funcionaba, el Señor lo hizo funcionar. De ahí incluí a mis hijos, mis sobrinos, mi hermana, mi esposa, y fue de bendición. De ahí nos trasladamos ya a la ciudad de Reforma y empezamos a trabajar y el formato sigue siendo el mismo. O sea, una persona que dé la bienvenida, tratar precisamente con la persona, con ese sistema. Llegar a los hogares, visitar. ¿Y siguen trabajando con células? Seguimos trabajando con células, pero ahora pues ya también el tiempo ya nos ha ido dando mayor experiencia, ¿no? Antes yo me duré, por ejemplo, con una célula como 1 año. Ahorita ya reduje el tiempo, y ya también ya puedo enfocarme exactamente en decir, bueno, yo quiero enseñar esto. O sea, trabajas en las células en la casa y luego las mandas a la iglesia. ¿O cómo? Sí, porque normalmente son personas que no se congregan, que no saben lo que es congregarse o les da pena, ¿ok? Entonces, en la célula hablamos obviamente acerca de lo que es de la salvación, lo que es la fe, hablamos respondemos, mejor dicho, todas las dudas que ellos tienen, porque son personas que no han leído la escritura o la leen, pero no la entienden o no llevan como un estudio sistemático. No hay alguien también que se preocupe y que diga, bueno, yo te voy a enseñar y si tienes duda, pues yo voy a resolverlas, sino que son personas que tienen fe sencillamente, pero ellos necesitan a alguien que los instruya. Y en ese sentido, pues obviamente la célula nos ayuda para que ellos, cuando ya estén en la congregación, tú puedes decirle a una persona nueva, a la iglesia, a ver, abran su Biblia en tal libro y en tal capítulo. Y si es un alma nueva, se va a quedar buscando, se va a quedar viendo, se va a sentir incómoda. Exacto. Pero en la célula aún atendemos los detalles más pequeños. Sí, porque ahí se ayuda a buscarlo. Sí, y entonces pues procuramos marcar esto, ¿no? De ayudar a la persona con una Biblia, buscarle un pasaje bíblico. Entonces, todo así eso. Como están trabajando actualmente con células y está creciendo la iglesia. Sí, estamos trabajando con células, estoy trabajando con clases en línea y estoy trabajando con los cultos los domingos, 10 de la mañana. Les esperamos. Bueno, di la dirección, porque para que vayamos al corte, di la dirección. Si alguien nos está escuchando, nos va a ver por diferentes redes sociales, que pueda ir a tu iglesia. Bueno, voy a darles mi número personal. Mi número personal es 9933-9381-18. La dirección es Joaquín Miguel Gutiérrez, pero no tienen número, ¿ok? Por eso les doy mi número personal. Está ubicado cerca del Soriana, como a unos 200 metros, ¿ok? Entonces, por eso les doy mi número, para que me manden un WhatsApp o me hagan una llamada y pues con muchísimo gusto nosotros les vamos a estar recibiendo los domingos a las 10 de la mañana. Bueno, ya saben, si alguno de por allá o quiere de aquí de Villahermosa, quiere conocer, quiere ir por allá, lo puede hacer. Amén. Bueno, vamos a una alabanza y seguimos con el tema y gracias por estar aquí con nosotros en el podcast. Y no se va,
se queda. Amén. Continuamos. Dios les bendiga. No se vaya.